3 de octubre del 2021, domingo 27 del tiempo ordinario. Meditamos el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos prescribió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuché en esta semana una entrevista en la radio donde el tema eran los divorcios en el tiempo de la pandemia. Según las estadísticas, han aumentado considerablemente porque no sabemos vivir las 24 horas del día con la otra persona. No es lo mismo invertir 2 horas en el trayecto hacia el trabajo, 9 horas trabajando, considerando una hora de comida, y 2 horas más con los amigos o en el gimnasio, que ya suman entre 13 y 14 horas fuera de la casa y 8 horas durmiendo. Lo que deja la relación con la pareja o con los hijos, pues aproximadamente 2 horas al día. Y eso si no nos ha cautivado una serie de Netflix o de alguna otra plataforma, o si no nos tienen atrapadas las redes sociales. Y valdría la pena aprender a darle tiempo a la relación, de manera estratégica, pero dedicarle tiempo. Quien no le da tiempo a sus relaciones, corre el riesgo de adulterarlas. El tema del Evangelio de hoy pareciera que es el divorcio, pero hay otros temas de fondo que también son importantes. Se presentan ante Jesús para ponerlo a prueba. ¿Quién? Unos fariseos, que le hacen una pregunta declinada. Y digo declinada porque decir sí o no es ponerse en contra de alguno de los partidos o alguno de los grupos. Para los que tenemos más de 55 años, recordamos que antes escuchar que alguien se divorciaba era motivo de escándalo y se hablaba de una vida fracasada. No por justificar los tiempos actuales, pero en el Antiguo Testamento el divorcio era algo muy frecuente, tanto o por cualquier motivo que había 2 posturas. Algunos decían que se podía dar carta de divorcio cuando había una situación realmente grave, pero muchos opinaban que sí se podía por cualquier motivo, como por ejemplo encontrar una mujer más joven o más bonita, o simplemente porque el varón así lo decidía. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Realmente Moisés permitió el divorcio? Moisés lo que buscó fue humanizar el repudio mediante una disposición legal que no pusiera más en riesgo a la mujer. Cuando un varón despedía a su esposa, tenía que mandarla con un acta en la mano hasta que regresara a la casa de sus padres, porque una mujer caminando sola no era bien vista y se exponía a la ofensa y abuso de cualquier persona que se pudiera encontrar en el camino. Ese es el motivo real.
hacerse responsable de la mujer mientras regresa a su casa, a la casa de sus padres, por haber sido repudiada. Por eso Jesús habla de que Moisés actuó de esa manera por la dureza del corazón del hombre. Es lamentable que hoy en día la mujer siga sufriendo atropellos sociales, simplemente por el hecho de ser mujer. La respuesta de Jesús se remonta al origen, al Génesis, capítulo 2, versículo 24, que al decir que ya no son dos, sino una sola carne, se refiere a la igualdad que Dios dispuso para el hombre y la mujer. Por eso, después de la controversia con los fariseos, y cuando están ya en casa, en un ambiente familiar, y los discípulos vuelven a tratar el tema, Jesús se los va a tratar de dejar más claro. Si uno, se refiere al varón, se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y después dice, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si nos damos cuenta, Jesús está haciendo hincapié que hombre y mujer valen lo mismo y tienen las mismas obligaciones y derechos. ¿Qué significa la palabra adulterar? Adulterar significa alterar, modificar la calidad. En nuestros días diríamos que se trata de productos piratas, como las cosas que se venden en Tepito o en La Lagunilla. Y Jesús se remonta a los inicios, al plan original que Dios tiene para el hombre y la mujer. Dios no puede estar a favor del divorcio. Dios promueve la unidad y la indisolubilidad. Y para mantener una relación estable, hay que dedicarle tiempo necesario a nuestras relaciones, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de adulterarlas. Y me refiero a las relaciones de compromiso, de importancia verdadera. Más adelante se hace un comentario sobre los niños que debemos entender en esta misma línea. Porque si ponemos la atención en la figura inocente que es necesaria para entrar en el reino de los cielos, nos podemos quedar con una idea corta del Evangelio de hoy. La intención del evangelista es evidente: mostrar la otra parte vulnerable de la sociedad y que es urgente tratar con dignidad. Los niños no tenían valor social hasta después de los 12 años, y esos sí eran varones. Lo que el evangelista está resaltando es que tanto la mujer como los niños tienen la misma dignidad, derechos que el hombre. Y en este sentido podríamos decir que con los hijos también podemos llegar a cometer adulterio. Fíjense en lo que les decía hace un momento. Cuando no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestras relaciones, corremos el riesgo de adulterarlas. Las relaciones las adulteramos cuando le damos más importancia a otras cosas que a la misma relación. Un ejemplo que puede ser muy actual: los padres de familia que salen a trabajar al amanecer y regresan cuando ya es de noche, y trabajan los sábados y domingos para tener un ingreso mayor y darle un patrimonio a sus hijos. Están cometiendo adulterio contra los hijos, porque están anteponiendo el patrimonio sobre la relación cercana e indispensable que tiene que existir entre padres e hijos. Lo mismo sucede cuando preferimos dedicarle más tiempo a los amigos, a compañeros de trabajo o a un pasatiempo demandante como ver series horas enteras o el mismo tiempo en el gimnasio. Rescatemos algunas ideas. Dios no está a favor del divorcio, está a favor de la unidad. Por lo tanto, dedícale el tiempo suficiente a la relación de noviazgo para que puedas definir tus prioridades si es que quieres llegar al matrimonio. Otra idea: para Dios todos somos iguales. No vale más el hombre que la mujer o que los niños. La dignidad de los hijos de Dios es la misma para todos. Y un tercer punto: pregúntate, ¿a qué tipo de relaciones le dedico más tiempo? ¿Qué relaciones he descuidado? Soy el padre José Luis Ruano, de la parroquia de la Sagrada Familia en Izcalli Pirámide, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí, para consolar a nuestro pueblo. Bonito domingo.